Enrique Mamani, cámara. Enrique Mamani, cámara. Bien, un voluntario que me dé la definición de inclusión, la definición formal de inclusión. Un voluntario, definición formal de subconjunto. Uno solito que saque la cara por todo el curso. Ingeniero, si un elemento pertenece al conjunto A, entonces el mismo elemento pertenece al conjunto B. Perfecto. Entonces, eso formalmente se escribe A subconjunto de B. Para todo no vamos a escribirlo. Entonces, todos los elementos de A deben estar en B, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Si tengo un elemento de A, entonces ese elemento está en B. Esa es la idea sencillita que llevada a la práctica, supongamos que tengo el conjunto M, 5, 6, 8, 10. Les digo, Abner Quiñones, ¿me puedes dictar un subconjunto de M? Cinco, seis. Correcto. Oscar Cruz, ¿me puedes dictar otro subconjunto de M? 5, 6, 8. 5, 6, 8. Yo no creo que sea difícil la idea, ¿no ve? Entonces, con esa definición de inclusión, tengo la siguiente secuencia de ideas. Alfabeto. Del alfabeto, sigma asterisco. Y ahora, de sigma asterisco, cualquier subconjunto que saque se llama lenguaje. Entonces, un lenguaje no es nada más que un subconjunto de sigma asterisco. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, abran su documento, página 7, casi al final. Está un lenguaje sobre sigma, o simplemente un lenguaje, es un subconjunto de sigma asterisco. Nada más. Esa es toda la idea. ¿Ya? Pero es necesario tomarlo bien en cuenta, ¿no? Toda esta parte estamos apuntando, en realidad estamos dando ya la demostración del primer resultado de teoría de la computación. Y este detallito es importante, ¿no? Vamos en su momento a decir, ¿qué era un lenguaje? Un subconjunto de sigma asterisco. Ahí tienen en el documento, sobre el alfabeto AB, todos los lenguajes que puedo sacar como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo 1. Prácticamente ustedes ya lo han hecho. Todas las palabras de longitud 0, 1, 2 y 3. Ahí están en L1. ¿No?
longitud 0, longitud 1, longitud 2 y longitud 3. Ese es un subconjunto de sigma asterisco. Por lo tanto, es un lenguaje. Dice, sigma asterisco tiene 2 a la n palabras de longitud n. Entonces, aquí está cerquita, a ver, aprovechemos esto que está ahí arribita. Si de sigma asterisco quiero palabras de longitud 0, ¿cuántas palabras de longitud 0 voy a tener? 2 a la 0. Y eso es 1. Efectivamente, en sigma asterisco tengo solamente una palabrita de longitud 0. ¿Cuántas palabras de longitud 1 voy a tener? 2 a la 1, 2. ¿Cuáles son las palabras de longitud 1? A y B. Palabras de longitud 2. 2 al cuadrado. 4 palabras. ¿No? Efectivamente, desde acá, esas son las palabras en sigma asterisco que tienen longitud 2. Palabras de longitud 3. 2 al cubo. 8. 8 palabras de longitud 3. Efectivamente, estas palabras de longitud 3 de sigma asterisco son exactamente 8, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos es un lenguaje. Palabras de longitud 0. Subconjunto de sigma asterisco. Lenguaje. Palabras de longitud 1. Subconjunto de sigma asterisco. Lenguaje. Palabras de longitud 2. Subconjunto de sigma asterisco. Lenguaje. Cada uno de esos, un lenguaje. Ejemplo 3. Dice, sigma asterisco tiene infinitas palabras que contienen exactamente 2 ocurrencias de la letra A. Y es así, ¿no ve? Por si acaso, sobre el alfabeto AB, no se olviden la apariencia que tiene sigma asterisco. Entonces, en este lenguaje, L sub 2, por ejemplo, ¿de qué palabras está hablando? Me voy a sacar una que está muy lejos de lo que en apariencia le escribimos. Digamos B, B, A, B, 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 A. Esta es una palabra de este lenguaje, ¿no ve? Tiene exactamente 2 ocurrencias de A. Todito el resto, ¿ves? Otra palabrita es simplemente esta. Otra, ABA. O sea, la cantidad de palabras que tiene L2, ¿no ve? En esas palabras, el único requisito es que tenga 2 ocurrencias de A. Efectivamente, es un conjunto grande, grande. Y ahí están otros subconjuntos de sigma asterisco, toditos lenguajes. Por favor, me interesa que le echen un vistazo. Hemos hecho repasito de lo que es inclusión, pero sería bueno que sus cabezas manejen en grande, ¿no? Aquí está a la mano L3. L3 y L7. L3 es un subconjunto de sigma asterisco, pero es un subconjunto infinito. Lenguaje. L7, fíjense la pinta que tiene cada palabra. Estoy mal ahí. L6, ahí hay que corregir. L4 está mal. Esto es L6. A no ser L4, L5 y L6.
L5, si le ponemos puntos suspensivos, ¿no? Coma, puntos suspensivos. Ahora sí. Entonces sería L3, L5 y L6. Son subconjuntos de sigma asterisco, pero son subconjuntos infinitos. Los otros ejemplos son subconjuntos de sigma asterisco, pero son subconjuntos finitos. Entonces tengo lenguajes. Ya nos olvidaremos de la palabra subconjunto. Tengo lenguajes finitos y tengo lenguajes infinitos. ¿Ah? Los que tienen más desafío de estudio son los lenguajes infinitos y esa es nuestra tarea en lenguajes formales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre la definición del lenguaje? Cualquier curiosidad, cualquier cosa que esté rondando su cabeza, es el momento de preguntar. ¿No hay preguntas? Entonces, esto que tenemos en pantalla nos puede servir. Tengo un alfabeto siempre de base. Sobre ese alfabeto sigma asterisco. De ese sigma asterisco saco subconjuntos. Tengo lenguajes. ¿No? Ahora, si los pongo en una bolsa, todos los lenguajes sobre sigma. Entonces acá tengo L1, tengo L2, tengo L3, L4, etc. Dentro de esta bolsa se puede hacer operaciones con lenguajes. Si los lenguajes son nada más que conjuntos, entonces todas las operaciones que tenemos con conjuntos se puede hacer aquí adentro y el resultado está nuevamente en esta bolsa. O sea, dentro de L hay una cierta estabilidad respecto a las operaciones con conjuntos. ¿Ya? Entonces, particularmente hay operaciones que no las vamos a dar más vueltas, que ya conocemos. ¿Cuáles son esas operaciones que conocemos? Unión, bueno, unión, intersección, diferencia, complemento y las otras, ¿no? Diferencia simétrica, por ejemplo. Vamos a aumentar esto con tres operacioncitas. Una novedad va a ser la transposición. Otra la concatenación. Y otra la estrella de Klein. Entonces, estas tres va a ser, digamos, como novedad que vamos a dar enseguida. Las otras no hace falta que perdamos el tiempo, ¿no? Las operaciones simplemente de teoría de conjunto. Entonces, ahí está L, dados dos conjuntos, L1 y L2, puedo hablar de la unión, ni más ni menos que una unión de conjuntos. Intersección, diferencia, complemento. La concatenación, novedad. Entonces va a ser el conjunto de todas las palabras de sigma asterisco, tales que esas palabras siempre voy a poder escribir como dos pedazos, ¿no? Uno seguido del otro, el primer pedazo de L1 y el segundo pedazo de L2. Entonces esas concatenaciones entran a L1 y L2, concatenación de palabras, ¿no? Aquí está, a esto me refiero.
Entonces, estas palabras son la concatenación de dos. La primera de L1 y la segunda de L2. Entonces, consigo esas concatenaciones. ¿Dónde entran estas concatenaciones de palabras? A este lenguaje, la concatenación de L1 y L2. La transposición. ¿Qué significaba para nosotros esto con comillita? Era la inversa o transpuesta. Entonces, el conjunto de todas las inversas entran a la lenguaje transposición, que es L sub 1 comilla, ¿no? L sub 1 comilla, la transpuesta de L1. Y la estrella de Klein. Entonces acá, la estrella de Klein no es nada más que una bolsa grandota donde entran concatenaciones de todo tipo, ¿no? Concatenaciones de 2 palabras, de 3 palabras, de 4 palabras, de 5 palabras, etcétera, de él. Entonces, con estas 3 operaciones haremos unos ejemplitos para que se aclaren las definiciones. A ver, nos daremos un lenguaje con 2 palabras. L2, un lenguaje con 3 palabras. A ver, con esto daremos ejemplos de transposición, concatenación, estrella de Klein. La transpuesta de L1. L1 transpuesta. Este es el momento de preguntar si no hay algo claro. ¿Qué tengo que hacer? Cada una de estas palabras, su transpuesta. De cada una de estas palabras, su transpuesta. Eso entra a L1. La transpuesta de B es simplemente B. La transpuesta de AB es BA. Esa es la transposición de L1. ¿Cuál sería la transposición de L2? Pues las transpuestas de las palabras que están en L2, la transpuesta de lambda es simplemente lambda. La transpuesta de B a B es B a B, ¿no es cierto? Esa palabra leída al revés es la misma. Y la transpuesta de A B es la misma. A. Entonces, para este ejemplo, si se dan cuenta, L2 es lo mismo que L2 transpuesta. ¿Ya? Ojo, que si acá hubiera una palabrita diferente, que la transpuesta es otra cosa, la transpuesta, suponiendo que esté acá, la transpuesta sería AB, ¿no? Eso estaría acá. En ese caso, L2 y L2 transpuesta ya no serían igual. Pero así como está, es un ejemplo particular. ¿Ve? L2 y L2 transpuesta son iguales. Puedo hacer ejemplo de L1 con L2. Perdón, concatenación de L1 con L2. L1 concatenado con L2. Igual. Entonces debo sacar una palabra de L1 con una palabra de L2. Una palabra de L1 con una palabra de L2. B, que sea de L1.
Voy a concatenar con cada una de las palabras de L2. Repito, estoy haciendo esto. Esta palabrita voy a concatenar con cada palabra de L2. Entonces, B con lambda, ¿qué me da? B. B con BBA, con BAB, me va a dar B concatenado con BAB. B concatenado con las tres A's. B, una A, dos A's, tres A's. Ahora voy a concatenar esta palabra de L1 con las tres de L2. Eso me da AB con lambda, simplemente AB. AB con BAB, voy a tener AB con BAB. AB con las tres A's. AB con las tres A's. Entonces, esta es una concatenación de una palabra de L1 con una palabra de L2. Esta es la concatenación L1-L2. Como la concatenación de palabras hemos visto que no es conmutativa, me imagino que en sus cabezas está claro ya antes de empezar que esto no es lo mismo que L2 concatenado con L1. ¿No? Esto, por definición, ¿qué debo hacer? Cada palabra de L2 puedo concatenar con una palabrita de L1. Entonces, por ejemplo, lambda, concatenado con estas dos de L1. Lambda con B, lambda con B, B. Lambda con AB, AB. Esta palabra con cada una de las de L1. BAB, BAB, con B. Ahí está, con B. BAB, con AB. Ahí va. Ahora, estas tres A's con cada una de las de L1. Ahí van las tres A's con B. Ahí está la palabra. Ahí van las tres A's con BA. Con AB, perdón, ¿no? Con AB. Ahí va la palabra. Entonces, no hace falta, pero escribámoslo en general. Nunca va a haber conmutatividad, ¿no? Esto siempre va a ser diferente que L2 concatenado con L1. ¿Hay preguntas? L1 estrella de Klein. L1 estrella de Klein. A ver, un ratingo. Prefiero que tengamos a la mano. Entonces ahí, mirando, entonces L asterisco es el conjunto de W1 concatenado con W2, concatenado con W3, concatenado, etcétera, hasta WK. ¿Qué es K? Algún natural mayor o igual que 0. ¿Y qué son W1, W2 hasta WK? Palabras de L. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicamos esta definición a los ejemplos que teníamos? A ver, me dictan, si me acuerdo, L1 era
B, ¿no? Y la otra AB, ¿estoy bien? ¿Así era el ejemplo? Sí. Ok. Quiero L1 estrella de Klein. ¿Cuál es la mejor manera de acordarse para que esta definición no se nos vaya de la cabeza? ¿Ya? Por favor, atiende. Voy a poner los ojos primero en esta parte. Para algún K mayor o igual que 0. Entonces, lo primero que voy a decir, K igual a 0. Entonces, en la definición, ¿qué me estaría diciendo? La concatenación de 0 palabras de L1. La concatenación de 0 palabras de L1, ¿qué es? Lambda. Ahí, K igual a 1. ¿Qué me estaría diciendo? La concatenación de una palabra de L1. Pero concatenar una palabra de L1 son simplemente las palabras de L1. O sea, B a B. Nada más. K igual a 2. ¿Qué me estaría diciendo? La concatenación de dos palabras de L1. ¿No ve? Y ahora aquí hago lo siguiente. Concatenación de dos palabras de L1. Entonces acá pongo una palabra de L1. Ustedes me dirán si estoy bien o no. Una palabra de L1, ahí va. Una palabra de L1, ahí va. ¿No ve? Concatenación de dos palabras de L1. Una palabra de L1, ahí va. Una palabra de L1, ahí va. Concatenación de dos palabras de L1. ¿Cuál sería otra? AB. B. ¿Cuál sería otra? AB. AB. ¿No ve? Y esto normalmente escribimos como BB, esto B, AB, esto AB, B, y esto AB, AB. Entonces, esas palabras entran acá. B, B. Esta palabra que estoy escribiendo es la concatenación de dos palabras de L1. Esta palabra que estoy escribiendo es la concatenación de dos palabras de L1. Esto que voy a escribir es la concatenación de dos palabras de L1. Esto que voy a escribir es la concatenación de dos palabras de L1. ¿Lo ve? Entonces ahí están todas las palabras que consigo al concatenar dos de L1. Más palabras. ¿Cómo interpreto K3? K3 me estaría diciendo concatenación de tres palabras de L1. Tres palabras de L1. O sea, la plantilla, el modelo que voy a tener es este. ¿No ve? Etcétera. Siempre tres palabras de L1. Aquí va un ejemplo. Palabra de L1, palabra de L1, palabra de L1. Pues una palabra que entra acá son tres veces. Esto que acabo de escribir es la concatenación de tres palabras de L1. Palabra de L1, ahí va. Palabra de L1, ahí va. Palabra de L1, ahí va. Entonces esto que voy a escribir enseguida es la concatenación de tres palabras de L1. AB, seguido de AB, seguido de AB. ¿Eh? Palabra de L1, B. Palabra de L1, B. Palabra de L1, AB. Entonces acá puedo escribir B, B, AB, coma, y todo lo que ustedes puedan complementar ahí, ¿no? Creo que la idea ya la hemos dicho. ¿Alguna pregunta? Si nos pidieran hasta acá tres, tendríamos que colocar todas las palabras, ¿no? No dejarlo suspensivo.
Claro. O sea, no se olviden que este es un lenguaje infinito. En algún momento voy a tener que poner puntos suspensivos, ¿no ve? Ahorita estoy con 3, ya imagínense la cantidad que voy a tener ahí, son 8. Para 4, concatenación de 4 palabras de L1. Para acá 5. Esta es la parte que le hace infinito, ¿no ve? Esto de acá. K es mayor o igual que 0. 5 palabras, 6 palabras, 7 palabras, 8 palabras, 10 palabras, 100 palabras, 111 palabras, que sea. Entonces este es un lenguaje infinito. En algún momento voy a tener que poner ese punto suspensivo. ¿Alguna pregunta más? Bien. Con esos ejemplos, lo que viene yo creo que pueden tranquilamente encarar. Dice, tengo un alfabeto AB. Ustedes se dan 3 ejemplos de P, Q, R, de tal manera que al hacer esas operaciones, esos dos conjuntos sean diferentes. Ahora, por favor, aquí siempre viene la pregunta. ¿Qué significa el segundo inciso, profe? Si estos dos conjuntos fueran iguales, P intersección Q, y ese conjunto concatenado con R, suponiendo que sean iguales, PR intersectado con QR, suponiendo que sean iguales. Por la definición de igualdad, se deben dar las dos inclusiones. P intersectado con Q y esto concatenado con R debe ser su conjunto de la derecha. PR intersectado con QR. Y al revés, I, eso es obligatorio tener en cuenta, ¿no ve? I, el conjunto de la derecha, PR intersectado con QR, debe ser subconjunto del conjunto de la izquierda. P intersectado con Q, concatenado con E. O sea, estas dos cosas se deben dar, es la definición de igualdad. Pero aquí me está diciendo el primer inciso, dense 3 ejemplos donde no se cumpla la igualdad. Entonces, si no se cumple la igualdad, una de estas dos inclusiones va a fallar, ¿no ve? Una de estas va a tener que fallar. O falla esta, o falla esta. Ahí dice, ¿cuál de las inclusiones es válida? O sea, de estas dos, una falla. ¿Cuál es la que no falla? Eso es lo que les está preguntando. Para el ejemplo que ustedes se den, para los ejemplos de PQR. Pues no creo que sea difícil de entender. Y estos otros ya son operaciones normales. Ahí pide unión, intersección, diferencia, transpuesta, concatenación y concatenación. Ahí hay unas demostraciones. Sugerencia, estas demostraciones de 2 hagan después de hacer su calentamiento con las propiedades normales que tenían de estructuras discretas. En el práctico 1-2 les he dado un calentamiento para esta parte. Y por lo que he estado viendo realmente barbaridades para el nivel que ya estamos. Así que para ponernos un poco de acuerdo en toda la forma como hay que hacerlo, vamos a darle un tiempito a unos videos.
¿Me retroalimentan del audio, porfa? Como ejemplo, ¿Se vamos escucha? a demostrar la tercera propiedad que tienen de inclusión. Sí, ingeniero. Dice, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, Empezaremos, por favor, con... Aquí ya está haciendo mención. Acá les he puesto un listadito de las propiedades que ya tenían en estructuras discretas, un resumen. Todas las propiedades que tendrían que en cualquier momento demostrar sin problema. De aquí he sacado sus ejemplos para la práctica 1-2. ¿No? Es el listado de estructuras discretas. En este momento se los voy a mandar a su Classroom. 1, 2, 3, ahí va. Ahí tienen toditas las propiedades. Esto que está haciendo mención en el video está es la propiedad 2, por si acaso. Ahí va a demostrarlo en el video, la propiedad 2. Repito, esto es totalmente un recuerdo de IM 119. como ejemplo, vamos a demostrar la tercera propiedad que tienen de inclusión. Dice, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Entonces, debo hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? Están viendo donde estoy mostrando qué tipo de demostración es. Yo quisiera hacer énfasis en la tarea que les he mandado en el práctico 1-2. Decía, revisando sus definiciones de inclusión, de igualdad, sus métodos de demostración, demostrar. Entonces, no podemos acá desprendernos de la teoría. Esos son los únicos clavos seguros de los que nos podemos agarrar. Si no hacemos respaldados en esas definiciones, obviamente no están por buen camino, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo sobre qué base vamos a hablar en común. Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces, empieza la demostración. El primer paso, suponer el antecedente. Ahí está. A subconjunto de B y B subconjunto de C. En modalidad inferencia por la regla de las premisas. De esta premisa, ¿qué puedo concluir? Por simplificación en 1, puedo concluir A subconjunto de B. Por simplificación en 1. Igualmente, por simplificación en 1, puedo concluir B subconjunto de C. Por simplificación en 1. ¿Qué más? La definición que hemos En 2. recordado esta mañana. ¿Cuál es la definición de inclusión? Dice, para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Definición de inclusión en 2. 5. Igualmente, por definición de inclusión en 3. Voy a tener, si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. 6. Miren 4 y 5. ¿Qué notan de particular? X pertenece a B, entonces X pertenece a B. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Por silogismo hipotético, concluyo desde acá hasta acá. Es decir, si X pertenece a A, entonces X pertenece a C.
por silogismo hipotético entre 4 y 5. ¿Y qué es 6? 6 es nuevamente la definición de inclusión. Veo este condicional, eso significa que A es subconjunto de C. Y llegué al consecuente. Eso era lo que quería demostrar. Entonces, por demostración condicional, desde 1 hasta 7, he demostrado el antecedente implica consecuente. Eso era lo que me pedía. Demostrado. Bien, jóvenes, nos vamos a robar un ejemplo de su listado para ponernos de acuerdo en las partes importantes que se deben mostrar para ver si se está entendiendo, ¿ya? Entonces dice el ejemplo, tengo 3 lenguajes, A, B y C, demostrar que si A es subconjunto de C y B es subconjunto de C, entonces la unión es subconjunto de C. Entonces vamos a empezar sin flojera, prefiero escribirlo nuevamente, ¿no? Por demostrar que si A es subconjunto de C y B es subconjunto de C, entonces A unión B es subconjunto de C. Recordando IM 119, ¿qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué se debe demostrar? El consecuente. Una vez más, ¿qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Debo demostrar el consecuente. Aquí está con una señal verde. Esto es lo que quiero demostrar. Fíjense en el detallito que vamos a agregar para que la unidad de la demostración después no se rompa. Quiero demostrar lo que está en verde. Aquí está, por demostrar lo que está en verde. A unión B, subconjunto de C. En lógica, eso es lo mismo que querer demostrar que este condicional es verdadero. Entonces, por demostrar este condicional, otra vez, ¿qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces, dando el primer paso, digo, sea, ahí está el antecedente, de W que pertenece a unión B por la regla de las premisas. Entonces, este segmento de la demostración va a entrar en la demostración grande. Les ruego que tomen en cuenta esto que hemos puesto en verde. Continuemos. Entonces, suponer el antecedente. Ahí va. Lo vamos a hacer en modalidad de inferencia. Premisa 1. Sea el antecedente. En el modo inferencia, el decir sea este antecedente, lo comunicamos diciendo por la regla de las premisas, ¿no? Entonces, por la regla de las premisas tengo que A subconjunto de C y B subconjunto de C es verdad. ¿Qué puedo concluir de esto? Dos cosas. Por simplificación, puedo simplificar A subconjunto de C, B subconjunto de C. Ahí está, A subconjunto de C por simplificación en 1. B subconjunto de C por simplificación en 1. ¿Qué más? ¿Cuál es la definición de inclusión? En 2. Si A es subconjunto de C, su definición es esta, ¿no? En lógica, dado un elemento de A, ese elemento debe estar en C, por inclusión en 2, por definición de inclusión en 2. ¿Qué más? La definición de inclusión en 3. ¿Qué significa esta inclusión? Dado un elemento de B, entonces ese elemento pertenece a C, por inclusión, por definición de inclusión en 3. Y ahí está lo que les decía en el
previo con verde de esto que quiero demostrar, este es su antecedente. W pertenece a. ¿Qué significa Pertenece a que unión B. W pertenezca a unión B? Perdón. Por definición de unión, W pertenece a A o W pertenece a B. Por definición de unión en 6. Ahora, miren con un poco de detalle, jóvenes, 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. ¿Qué tenemos? Dos condicionales y en la 7 tengo la disyunción de los antecedentes. ¿Qué se llama la regla de inferencia con ese modelo? Silogismo disyuntivo. Si tengo la disyunción de los antecedentes, se concluye la disyunción de los consecuentes. Ahí está en 8. Por silogismo disyuntivo 4, 5, 7 se concluye la disyunción de los consecuentes. W pertenece a C o W pertenece a C. Perdón. 9 de 8, como las dos proposiciones son iguales, puedo concluir que W pertenece a C por simplificación disyuntiva, en 8. Y llegué al consecuente que quería. W pertenece a C. Entonces, por el método de demostración condicional, he demostrado desde 6 hasta 9. W pertenece a, entonces W pertenece a C. Por demostración condicional de 6 a 9. ¿Qué significa esta implicación, este condicional? Eso es definición de inclusión, ¿no? Que A unión B es subconjunto de C. Por definición de unión, y acá tendríamos que poner definición de inclusión. Entonces, fíjense, esto en verde es el consecuente. En realidad, la que está apuntando la 11 es solamente definición de inclusión, ¿no? Mirando la 10. Esa unión es un extra que viene de allí. Entonces, he llegado a demostrar el consecuente. Hemos supuesto el antecedente, he demostrado el consecuente. Por demostración condicional, he demostrado desde 1 hasta 11. He demostrado desde 1 hasta 11. El antecedente implica este consecuente. Por demostración condicional de 1 a 11. Y eso era lo que queríamos. Bien, tomemos este otro ejemplito para que todos estemos trabajando de la misma manera. Entonces dice, tengo dos lenguajes, demostrar la ley de Morgan, ¿no? El complemento de la intersección es la unión de complementos. Antes de empezar, quisiera recordarles que se supone que a estas alturas todas las definiciones las estamos manejando. Cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad, debo estar de acuerdo en que para que se cumpla la igualdad se debe cumplir la doble inclusión. Acá, definición de complemento, definición de intersección, definición de unión. Todo eso necesitamos. Entonces, prefiero siempre escribirlo porque ahí ayuda. Nuevamente, por demostrar, ahí está lo que quiero demostrar. Como se trata de una igualdad, debo demostrar la doble inclusión. Y ahí está anotado, por demostrar que el conjunto de la izquierda, subconjunto de la derecha, que el conjunto de la derecha, subconjunto de la izquierda. En ese momento se nos aclara el camino. Tengo dos tareas, tarea 1 y tarea 2. Empecemos con la primera. 1. Demostrar esto
en conjuntos, esta inclusión, me pide que en lógica demuestre este condicional. Dada una palabra del conjunto de la izquierda, debo demostrar que esa palabra está en el conjunto de la derecha. Empieza la demostración. Fíjense el detalle. ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces empecemos suponiendo el antecedente. En este tipo de demostración, ¿cómo comunicamos esa regla de las premisas? No estamos suponiendo el antecedente. Decimos sea una palabra del lenguaje de la izquierda, sea una palabra del complemento de la intersección. Entonces, por la definición de complemento, esa palabra no está en el lenguaje. Entonces, W no pertenece a A intersección B. El escribir que no pertenece, simplemente por notación, voy a decir, no es cierto que W pertenece a la intersección. O sea, de este paso a este paso es simplemente notación. Copio este no y dentro del corchete, ¿qué tengo? Definición de intersección. Aplico eso, si W pertenece a la intersección, W pertenece a A y W pertenece a B. Por la ley de Morgan, tengo no, adentro tengo una conjunción, entonces dice cambiar el I por O, negar cada una de las proposiciones, negar la proposición completa. Tengo acá W no pertenece a A o W no pertenece a B. Por definición de complementos en cada una de estas proposiciones, si W no pertenece a, W pertenece al complemento. Si W no pertenece a B, W pertenece al complemento. Fíjense esta disyunción, W pertenece a este conjunto, W pertenece a este. En ese momento estoy diciendo que W pertenece a la unión. Fíjense, W pertenece a la unión. Es justamente el consecuente. Es lo que quería demostrar, ¿no? Ahí está el consecuente. Llegué al consecuente. Por lo tanto, por el método de demostración condicional, he demostrado desde esta primera, desde acá, hasta el consecuente. Entonces, por el método de demostración condicional, si W pertenece al complemento, entonces W pertenece a la unión de complementos. Y esto no es nada más que la definición de inclusión. Inclusión de este lenguaje está incluido en este. A intersección B complemento está incluido en A complemento unión B complemento. Y esa era mi tarea 1. Eso era lo que quería demostrar inicialmente, ¿no? Ahí está, tarea 1 cumplida. Para completar la demostración se debe realizar esta tarea 2, ¿no? Con todo el detalle. Antes de terminar, quisiera hacerles notar que de toda esta demostración, Escuchen lo que está por decir. para fines de nota y saber si estamos entendiendo, lo que está en rojo sobre cada condicional es importantísimo, ¿ya? Con eso estoy comunicando, estoy diciendo, este paso entiendo, este paso entiendo, este paso entiendo, etc. Lo que está en rojo es importante. Listo, jóvenes. Con estos 3 videos tienen para recordar toditas, demostrar toditas esas demostraciones que se les ha pasado en la hoja. Ahí tienen para hacer toda la gimnasia que necesitan. Estos videos, por si acaso, antes que me olvide, en este momento se los mandaré. Una, dos, tres, ahí va. Ya lo tienen.
el video de que ya lo hemos visto por comprensión. Para apoyo no está de más, en este momento se los mando. Yo me voy a dar cuenta, jóvenes, de cuánto miran y remiran estos videos. No hay un solo inciso del listado que no tenga que ver con el espíritu de esta demostración. Entonces, ahí en los videos tienen para repasar todas las explicaciones que necesiten, ¿no? Mírenlo una y otra vez. Pues para cualquier tipo, para cualquier demostración del listado, ahí tienen. Y con ese entrenamiento, con esa gimnasia, todas las otras demostraciones obviamente inmediatamente van a tener la inspiración inicial para empezar, ¿no? Melissa, te estoy eliminando por si acaso. Ok, jóvenes, trabajen, tienen hartísimo para trabajar. Continuamos el día miércoles. Tengo una duda, ingeniero. Disculpe. Dime, Los ejercicios que yo el día viernes, habían 2 ejercicios de demostración. Esos ¿ya? 2 ejercicios de demostración, ¿era posible aplicar la teoría de conjunto, las demostraciones de No, pues conjuntos? compañero, ahí no es. Son las definiciones de prefijos, sufijos. Ahí no hay Sí, conjuntos. Pero lo que ok. sí hay es la herramienta de lógica. Son demostraciones condicionales, ¿no ve? Sí, sí, Está con eso eso me completo. tentaba. Ajá. Ok, Demostración condicional, pero no va con conjunto. ya, está bien, ingeniero. Gracias. Ok. Nos vemos el miércoles.